Bueno, señores, seguimos en este primer programa del año dedicado a recordar a Ricardo Piglia. Estamos pasando viejas notas con Ricardo Piglia en los años 90, acá en Los Siete Locos. Y la que tenemos ahora es de 1997. Y yo pensaba, ¿no? Fue un año movido por muchos motivos el 97. Empieza la nota, ustedes lo van a ver, Piglia está hablando, comentando esa polémica excesiva, a mi juicio, que se armó por un programa de Los Siete Locos donde David Viñas tuvo un enfrentamiento con varios intelectuales, entre ellos Beatriz Arlo. Yo no creo que en la historia de este programa un programa se haya comentado tanto como ese, ¿no? Y todo el mundo hablaba. Me acuerdo que el diario Página 12 decretó que esta era la polémica de la década en ese momento, lo que me hace pensar en la poca polémica que había durante los 90, ¿no? Y bueno, Piglia vino al programa y comentó también sobre este tema, sobre el lugar que él pensaba, la relación entre los intelectuales y los medios, etcétera. Pero también vino a hablar de Plata Quemada, su novela Plata Quemada, que salió en el año 97 y fue el gran escándalo, pienso, en la vida de Piglia, a raíz de una nota que apareció en una revista en ese momento. Después dio lugar a un juicio, en fin. Se dictaminó en ese juicio que Piglia ya tenía compromisos previos con la editorial, entonces, bueno, hubo una serie de problemas. Yo pienso que fue lo más doloroso por lo que pasó Ricardo Piglia. En ese momento, yo me acuerdo un día, yo iba caminando por la calle y vi en un kiosco esta revista con la foto, decía, no me acuerdo, estaba Piglia como entre llamas por lo de Plata Quemada, qué sé yo. Y lo primero que pensé fue, ¿cuánto hace que no veo un escritor en una tapa de revista, ¿no? Uno tenía que remontarse, qué sé yo, a los años 60, primera plana, que aparecía Marechal o García Márquez. Y digo, y cuando vuelve a aparecer un escritor en tapa, es con fuego, incendiado. Fue bastante terrible todo lo que pasó ahí. Bueno, Piglia vino, apenas salió la novela, a hablar de Plata Quemada acá en Los Siete Locos, y todavía no se había armado ese escándalo, así que no hablamos de eso. Fue en los días previos, una semana o dos después, pasó lo que pasó, ¿no? Él dice en un momento de la nota, habla, ya lo van a ver, de qué vive un escritor, ¿no? Lo difícil que es vivir para un escritor. Bueno, vamos a verlo. De todo eso habla en esta nota Ricardo Piglia. Ahí va. Yo voy a decir francamente, mi opinión es que esas cosas no hay que discutirlas en televisión. Que más bien la sociedad tiende a que todo se discuta por televisión. Y se convierte en un show mediático. Que no hay que convertir la televisión en el ámbito de discusión intelectual. No hay que pensar que el programa de Mariano Grondona es el modelo de los debates intelectuales y que nosotros tenemos que hacer lo mismo con la literatura, no lo creo. Creo que tenemos que conversar sobre literatura, pero que los debates de fondo los tenemos que hacer con los libros y que las grandes tradiciones de discusión sobre estos temas están presentes en la discusión y que a veces se convierten en elementos muy superficiales en la discusión. Y son cuestiones que hay que discutirlas. Que son realmente serias. Son importantes, claro, ¿no? Entonces me parece que hay que insistir mucho en el hecho de que, en última instancia, no se trata de cuestiones circunstanciales, sino cuestiones de fondo, y que esas cuestiones de fondo hay que discutirlas en el contexto donde esa discusión se puede realizar. Bueno, continuemos entonces con esto. Entonces, claro, y me parece que el ámbito, por ejemplo, de este programa, o el ámbito de esta visita mía acá, tiene que ver con el hecho de que la televisión es también un medio de relación con un público mucho más amplio que el público que uno puede imaginar como público próximo, y que también es una decisión de un escritor venir o no venir a televisión, y creo que tiene que venir también a televisión a discutirse las cuestiones que tienen que ver con esta posibilidad, ¿no? Con esta posibilidad de establecer relaciones con públicos más amplios. Sí, pero sabes que es muy complejo el tema, ¿no? Sí. Es muy complejo, porque los escritores y los intelectuales también son humanos y tienen todas las debilidades humanas. Por supuesto, más que los otros. Y hay una cosa también con la imagen, y se mezcla mucho todo. Se mezcla mucho todo. Pero bueno, no la idea me de que es un parece mal medio. a mí que se den espacios de debate. No, me imagino, por supuesto, y es un poco el sentido de tu programa. Claro. Pero en mi caso yo tengo la posición, como habrás visto, que no aparezco nunca en ningún lugar a discutir este tipo de cosas. No. Es una posición, en general apareces poco. Pero digo, es una posición que yo no es que yo haga propaganda de esa posición. No, es mi manera de ver el problema, ¿no es cierto? Y entonces me parece que bueno, que cualquier escritor hoy tiene que tener una relación y una política y una estrategia en relación a la cultura de masas, tiene que tener una posición, una estrategia
en relación a qué pasa con el Estado, tiene que tener una relación, una estrategia, qué pasa con la universidad, qué pasa con el periodismo, no puede ser inocente en este punto. Tiene que tener posiciones y esas posiciones tienen que ir variando de acuerdo a cómo se van dando las situaciones. Seguro. Y a veces me da la sensación a mí que el debate en Argentina se está convirtiendo en un debate sobre los marcos, como si dijéramos, el problema es dónde se está discutiendo más que qué es lo que se está discutiendo, ¿no? Y eso me parece que es grave, ¿no? Bueno, se dijo que en general por una serie de cuestiones no había debate, no había propuestas y demás. Bueno, eso fue lo que me llegó a mí, eso es lo que me llegó, ¿no? Yo creo que el debate es un debate entre libros, básicamente, ¿no? Que la sociedad de masas tiende a que el debate sea un debate espectacular y que la lógica de la cultura de masas es una lógica del escándalo y del estereotipo, y que tiende a repetir la lógica del estereotipo y del escándalo, y que nosotros los intelectuales y los escritores tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar en el interior de esa cultura, cuando estamos ahí, y fuera de eso. ¿Tú sabes que el otro día yo estaba releyendo algunos textos y la polémica, la famosa polémica entre Sartre y Camus, que hoy nombró Sacomano, y más allá de que había un tema serio y de fondo, las vanidades humanas también aparecían y muchísimo en esa polémica. Impresionantemente aparecían, más de lo que uno hubiera querido, ¿me entendés? Seguro, bueno, porque eran amigos, entre ellos habían sido amigos, pero al mismo tiempo te quiero decir que es imposible comparar. Claro. Yo pienso más bien en otras polémicas que hubo aquí, algunas polémicas de Borges, por ejemplo la polémica de Borges, en un momento en el año 42 Borges hace una polémica con Roger Caillois, que es un hombre, digamos, muy cercano a Victorio Campo, que es un nexo con la cultura francesa, y Borges no soporta una posición que tiene Caillois sobre la novela policial y entra en una polémica. Es una polémica de poética, es una polémica intelectual, claro, ¿no es cierto? Y después tiene una polémica con Américo Castro, sobre qué quiere decir la lengua nacional, porque Américo Castro saca un libro sobre las peculiaridades lingüísticas en el Río de la Plata, y Borges, y es un hombre del Instituto de Filología, es un hombre de gente que Borges respeta mucho, está ligado a ese grupo, y sin embargo Borges enfrenta también, de una manera muy frontal, la posición que tiene Américo Castro, que es un gran filólogo, sobre cómo funciona la historia de la lengua en el Río de la Plata. Me parece que esos son ejemplos de polémicas intelectuales. ¿No es cierto? Polémicas que tienen que ver con cuestiones, claro, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, en esto creo que cada uno tiene por supuesto, su posición y su modo de funcionar. Seguro. Ricardo, hablemos un poco de Plata Quemada. Plata Quemada es un policial. Yo digo que no es un policial. ¿No es un policial? Yo digo un poco en broma que tienen más que ver con el género. Mis dos novelas anteriores, como Respiración Artificial y La Ciudad Ausente, que son novelas que están basadas en una investigación, que Plata Quemada que no tiene que ver con una investigación, y yo la llamo, si tuviera que yo ascribirla a un género, en vez de novela policial, hablaría de novela criminal, ¿no? A ver, contá que inventaríamos un género acá, género nuevo. Novela criminal. Es decir, no una novela que está construida básicamente sobre el esquema de la investigación, como es, me parece a mí, lo que caracteriza al género policial, que es un género que más allá de cómo funcione, siempre tiene que ver con que hay algo que se quiere saber que no se sabe. Y que por eso la hace muy atractiva para un... ¿Quién es el asesino, por ejemplo? ¿Quién es el asesino o otro tipo de secreto? Acá de entrada ya sabemos. Claro. Pero la idea del género policial es la idea de que hay alguien que quiere conocer algo que no conoce. Claro. Y eso que conoce puede ser un crimen o otra cosa, no importa. Pero esa estructura me parece que es una estructura muy fuerte del relato, ¿no? En este caso, en cambio, las cosas están contadas, primero que todo se sabe, yo diría que inmediatamente se sabe lo que va a pasar, no hay ningún misterio, ningún enigma. Se sabe que estos personajes están condenados, y me parece que lo atractivo del tema para mí, lo difícil del tema, era que justamente de movida se sabía que estos malandras, digamos, iban a morir, claro, y que la cuestión es cómo iban a morir y de qué manera iban a enfrentar esta situación. Bueno, Crónica de una muerte anunciada. Bueno, si vos querés. Ahí está el desafío, claro. Y muchos libros están hechos con esa situación, ¿no es verdad? En relación con la muerte, muchísimas cosas que uno podría citar. Ahora, como hablábamos hace un rato, es un hecho menor de la crónica policial, un hecho muy cotidiano, digamos, un robo a un banco en San Fernando y la fuga a Montevideo. Y vos acá contás cómo te enteraste de este hecho hace muchísimos años. Y yo trabajé con este material, que como te digo es un material muy menor de la historia cotidiana, totalmente olvidado,
como si se tratara de un gran acontecimiento, ¿no? Claro. Lo trabajé como si se tratara de la batalla de Chacabuco, ¿no? Sí, bueno, de la escena final, la escena cumbre, clave, cuando están todas las cámaras, todos los noticieros en vivo, claro. Y la otra cuestión para mí, que fue un desafío, digamos así, es, como te puedes imaginar, la idea de trabajar con material real, ¿no? Sí. Que vos hablabas con Renan. Claro. Yo creo que yo hice una primera versión del libro hace mucho tiempo y no pude resolver la cuestión. Y yo creo que no pude resolver justamente porque no sabía bien dónde cortar, ¿no? O no todavía no tenía la suficiente distancia respecto a esa historia tan atractiva para saber en qué lugar había que cortar, qué cosas había... Porque la clave, cuando uno cuenta una historia cuya estructura narrativa tiene definida ya, porque los hechos son reales, es qué es lo que no narra. Claro. ¿Entendés? Ese era el problema, ¿no? Entonces por ahí es donde me parece que, bueno, intenté buscar una solución en relación con esa cuestión, ¿no? De cómo, sabiendo yo toda la historia y conociendo todos los acontecimientos y encontrándome al mismo tiempo con acontecimientos muy atractivos narrativamente, era necesario darle un ritmo que tuviese para mí, digamos, la misma fuerza y la misma emoción que tiene un texto de ficción. Claro. Ese fue el desafío, ¿no? Ese es el desafío. Entonces yo en un punto digo que es una novela experimental, como todas las que yo hago, que esta novela es un problema, en esta novela el problema para mí era cómo hablan esos personajes, qué tipo de lenguaje usar, cómo narrar, desde dónde, y esas fueron las cuestiones con las que yo estuve trabajando. ¿Vos estás viviendo en Estados Unidos o vas unos meses del año? No, ahora estoy trabajando como con una fórmula que se llama Visiting Professor, es decir, profesor visitante. Estoy durante un año académico, un año académico. Un año académico. Un año académico, no es un año de calendario estricto. Sí. Enseñando en Princeton University, que es una universidad a la que suelo ir, que es una universidad donde hay un departamento de lenguas romances y un programa de literatura latinoamericana muy bueno, y que está muy cerca de Nueva York, es un lugar muy agradable para trabajar. Sí. Y bueno, entonces estoy ahí desde principios de septiembre y voy a estar ahí hasta fines de abril. ¿Pero ese es un esquema que más o menos repetís todos los años? Bueno, como otra vez volvemos a la misma conversación que inició esto, ¿no? ¿De qué vive un escritor? Un escritor vive o de la enseñanza o del periodismo. Bueno, vos tenés otra rama, cine. Eso te iba a decir, los guiones de cine. Pero los guiones de cine, supone, tampoco es una cosa que uno pueda decir que puede considerarlo una profesión en la Argentina. No, porque se filma poco. Entonces a veces lo que pasa es que en la Argentina uno cuando tiene ofertas de trabajo, habitualmente no puede decir que no. Y a veces se carga de trabajo porque sabe que esa oferta quizás no se vuelva, no es que tiene la seguridad de que dice que no ahora. El año que viene sí, claro. Entonces a veces estamos todos muy cargados de trabajo porque no podemos saber qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses, ¿no, verdad? Entonces, bueno, yo tengo, por supuesto que mi trabajo es en la Universidad de Buenos Aires. Yo desde el año 90 tengo un cargo de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y dicto ahí un seminario, 2 seminarios en realidad, y la situación está muy bien dentro de lo que son los sueldos de la Universidad de Buenos Aires, que siempre hay que hacer otro trabajo. Se puede vivir demasiado bien. Están pensados para hombres de fortuna.